Muy bien, muy buenas tardes, señor Contralor, don Jorge, Buenas ¿cómo le tardes, va? presidente. Señora Lisette, ¿cómo está usted? Qué Hola, gusto ¿cómo tenerla de estás tú? nuevo por acá. Hola, Buenos días. qué gusto ver a don Jorge Hola, por ahí. ¿qué Chao, tal? Jorge. Hola, chivo. ¿Y quién más tenemos? ¿Cómo se ¿El siente, ministro? Lisette? ¿Cómo se Ando, siente? Buenas ando tardes. ahí más o menos. Doña Catalina, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla. Sí, llegó la Catalina, llegó Eh, los agentes del Contralor. Ella, Sí, claro, ella nos acompañaba en todas van las reuniones de Hacienda y nos llegando. tenía acá también con Pamela. Son nuestras comisarias. Don José Pablo Ahí llegó Gómez. ella también. Buenas tardes. Se ríe el Contralor, pero es verdad, Contralor, no nos dejan pasar una. Bien, eh, Matías, el ministro va a ingresar. Sí, está en este momento en una reunión de Ya, ok. negociación. Soledad, tenemos cuenta. Sí, presidente, se recibió una comunicación de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, mediante la cual hacen llegar su opinión respecto de la propuesta de nombramiento de comisionados para la Comisión del Mercado Financiero. Este documento se envió por correo a los señores senadores. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bien, tal como está establecido en la convocatoria de esta sesión de la Comisión de Hacienda, nosotros estamos viendo el proyecto del Fondo COVID-19. Ya tenemos un par de 3 o 4 reuniones y entre medio de las distintas consultas y intervenciones que se han hecho, nos pareció importante tener la opinión también del señor Contralor respecto del proyecto y también de la señora Lisette Enrique. Entonces, lo que vamos a hacer, señor Contralor, es dar la palabra a usted primero, que nos entregue la visión, si es que la tiene, de la Contraloría respecto a qué le parece el fondo, cómo funciona, qué es lo que establecen las normas de transparencia, de control, de información, que es uno de los temas donde más, desde que se firmó el acuerdo marco de entendimiento para enfrentar esta situación de emergencia, ha habido un especial foco en el cuidado, por supuesto, de el origen de los recursos, del uso de los recursos, la forma como también se van comunicando a la opinión pública y a los organismos competentes. Entonces le vamos a dejar la palabra, señor Contralor. Gracias, señor presidente. No sé si me escucha. ¿Se me Sí, escucha? Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar también a todos los senadores miembros de la comisión y obviamente a quienes también participan de ella. Y bueno, como usted muy bien dijo, me acompañan acá de manera virtual también mis dos colegas de la Contraloría, Catalina Venegas y Pamela Bugueño, que usted ya las mencionó y las conoce, que nos ayudan en el seguimiento legislativo de proyectos que puedan tener alguna incidencia, sobre todo respecto de las facultades de la Contraloría o en los recursos. Y ese es el espíritu en realidad de nosotros. La idea de la Contraloría es poder tratar de ayudar, de colaborar desde el conocimiento que puede existir acá en la Contraloría y de enriquecer el debate que puede haber sobre un proyecto de ley. Esa ha sido la idea de poder contar con este apoyo profesional nuestro y que obviamente ustedes lo conocen, usted lo mencionaba, presidente. Tengo preparada una breve presentación, así es que si me permiten la voy a compartir y también le pido a sí, por Catalina, por supuesto. favor, que la haga llegar a, a los integrantes de la comisión. Ahí, ahí está. Si me pueden hacer una seña para decirme si la están viendo, por favor. Sí, Ya, perfecto. perfecto, gracias. Bien, bueno, básicamente voy a ir a los puntos que usted señalaba, presidente, a propósito de este proyecto de ley que crea el Fondo COVID o Fondo de Emergencia Transitorio. Pero sin embargo quisiera partir haciendo una brevísima referencia al contexto, ¿ya? Al contexto de este, que obviamente es por todos conocido, pero por lo menos desde la perspectiva de la Contraloría nos parece también relevante ponerlo de manifiesto. En primer lugar, es algo ya parece un poco
lugar común decirlo, pero en realidad estamos enfrentando una crisis inédita, es una crisis sanitaria, pero también social y económica que, como se ha dicho, por lo menos desde las Naciones Unidas, esta es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso obviamente tiene un impacto económico, va a haber una contracción del Producto Interno Bruto que se prevé que para Latinoamérica solamente por lo menos va a alcanzar un 9,4%. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, todos los países han reaccionado de distinta manera, algunos de ellos con más o menos éxito, pero lo cierto es que todavía está lejos de poder decir que la crisis pandémica está controlada. Esta es una situación que todavía está en desarrollo y no tenemos un horizonte muy claro de hasta cuándo va a durar. Ahora, evidentemente, la pandemia está generando un efecto económico y social muy grande y una de las maneras en que esto se va a enfrentar va a ser a través de un aumento de la inversión pública, es decir, recursos públicos puestos en la economía que implican o hacen necesario que, como se trata de recursos públicos, que aquí existan algunas reglas claves, que son sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas de ese gasto público. Y para eso yo quisiera citar brevemente lo que ha dicho la OCDE sobre este punto, en este documento que es de este año, que es el panorama de las administraciones públicas para América Latina y el Caribe, y se refiere precisamente la OCDE a la importancia que tiene la transparencia presupuestaria, y dice: la transparencia presupuestaria mejora la rendición de cuentas, la legitimidad, la integridad, la inclusión y la calidad de las decisiones presupuestarias, lo que contribuye a mejorar la confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos. Y ese es un valor relevante, obviamente, cuando se trata de la vida pública, bueno, también de la vida privada, pero obviamente la confianza pública es un valor que, desgraciadamente, en general, pero también en particular en nuestro país, se ha visto muy afectado, y cuando eso afecta a la transparencia presupuestaria, obviamente que también hay algo que la Contraloría debería poder decir. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? Sin ánimo de reiterar lo que ustedes ya saben, bueno, aquí básicamente se crea este fondo COVID, es un fondo que va a comportar una suma de hasta 12.000 millones de dólares para poder financiar todo tipo de gastos relacionados con la crisis sanitaria y social de la pandemia. Y también contiene una autorización de endeudamiento por hasta 8.000 millones de dólares, que está también señalado en el propio proyecto. Y además confiere una autorización para los gastos que requieren autorización legal para exceder las sumas globales de gasto y un aporte a las municipalidades. ¿En qué se gastan los recursos del fondo? Y esto es algo que quedó explícito a propósito de la tramitación que se hizo en la Cámara de Diputados. Básicamente son los objetivos que están explícitos en el documento que se denomina Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia para la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo. Ese es el documento que contiene, por así decirlo, los objetivos específicos donde debería centrarse el uso de los recursos del Fondo COVID. Ahora, originalmente este fondo, o por lo menos en la manera en que venía presentado en el proyecto original, pero que no es la forma que está hoy día, pero originariamente la administración del fondo implicaba que el Tesoro Público rescataba activos, por ejemplo, liquidando algunos de ellos, esos pasaban al Tesoro Público y luego desde el Tesoro Público se transferían a un fondo que es administrado por el Ministerio de Hacienda, y después el fondo los transfería a instituciones públicas de carácter receptor. Y acá, por eso se hacen estas tres columnas, lo que existía era básicamente un tratamiento diferenciado de tratamiento presupuestario cuando se trataba del Tesoro Público, extrapresupuestario cuando se trataba del fondo mismo, y luego nuevamente presupuestario cuando es la institución pública receptora, que puede ser ella misma o una tercera institución o incluso un ente privado el que va a hacer la ejecución misma de los recursos que aporta el Fondo COVID. Ahora, dado esta dualidad que existía entre recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, a mí me gustaría clarificar, y esto en realidad también me sirvió a mí para tenerlo más fresco en la mente, qué implica que un recurso o que fondos públicos tengan tratamiento presupuestario o extrapresupuestario. Esto es bien relevante por su intermedio, presidente, porque la ley de presupuestos, ya fuera del contexto del fondo, pero la ley de presupuestos todos los años muchas veces le otorga a ciertos recursos el carácter de extrapresupuestario,
Y eso tiene implicancias. Eso no es una cosa que podríamos decir que solo tiene implicancias desde el punto de vista de no ver acrecentado un presupuesto de manera formal de un determinado ente público, que obviamente también lo tiene, pero también tiene implicancias desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del seguimiento de los recursos y del control de esos recursos. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la ejecución y reasignación de los recursos, cuando es un recurso presupuestario, la segunda columna, estos recursos están sujetas a reglas que están establecidas en la ley para la ejecución y, por lo tanto, cualquier modificación que se haga, por ejemplo, las modificaciones que se puedan hacer entre un subtítulo, deben contar con la autorización de la DIPRES, cuando se trata de la Administración Central, por ejemplo. La propia Contraloría, si quisiera hacer una modificación en su presupuesto, necesita de una autorización de DIPRES, pero cuando se trata del municipio, cuando se trata del presupuesto municipal, y esto también es bien relevante, tiene que tener autorización del Consejo Municipal, porque ahí el Consejo ejerce su labor fiscalizadora también de lo que hace el alcalde. Al revés, cuando esos mismos recursos son extrapresupuestarios, los recursos se reciben por el organismo, pero en realidad no tiene restricción del punto de vista de la aplicación o reasignación que puede hacer de esos recursos. Y por lo tanto, no requiere autorización de la DIPRES, o el alcalde, en su caso, no requiere autorización del Consejo. Por lo tanto, puede usarlos, esos recursos directamente, sin esa autorización. Tampoco estos recursos los presupuestarios están sujetos a la planificación financiera y a la ejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay flujos de caja que se van haciendo por parte de la DIPRES. En cambio, cuando estamos frente a un recurso que es extrapresupuestario, eventualmente no están establecidos como flujo de caja, sino que se entregan los recursos de una sola vez o podrían ser en varias veces. Eso no está regulado. Y también, cuando son recursos presupuestarios, al final de año esos recursos deben ser devueltos a Hacienda, salvo que esté autorizado el saldo inicial de caja, cosa que es excepcional, a diferencia de los recursos extrapresupuestarios en que no necesita devolver esos recursos a Hacienda. Desde el punto de vista del registro de ingresos y gastos, los ingresos y gastos están sujetos al clasificador presupuestario. ¿Ya? Eso está establecido en la ley, y luego hay un decreto que establece los clasificadores presupuestarios. Y esto es bien importante porque el clasificador responde a la función que va a cumplir ese recurso, es decir, ¿para qué? Y obviamente eso facilita su control, a diferencia de lo que ocurre con los extrapresupuestarios que no están sujetos a ese clasificador. Del punto de vista, y esto es bien técnico, pero es bien relevante también tenerlo en cuenta, del punto de vista de la norma contable que se aplica, el registro contable de los recursos presupuestarios se rigen por el principio del devengo o devengado. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho económico se debe registrar en la contabilidad inmediatamente que éste sea producido. En cambio, cuando se trata de recursos extrapresupuestarios, no rige este principio y, por lo tanto, el receptor de esos recursos solo va a dar cuenta de la obligación o del pago de la misma y de la extinción de la misma cuando ha pagado esta. Entonces, por ejemplo, uno podría tener una obligación a 6 meses y la regla de devengo lo que obliga es a registrarla inmediatamente en la contabilidad porque es una obligación segura. Por ejemplo, pagar los sueldos de aquí a fin de año. Eso es una obligación que tiene la administración y, por lo tanto, tiene que registrarlo contablemente en virtud del principio del devengado. Si son recursos extrapresupuestarios, no tiene que registrarlo sino hasta una vez que se ha producido ese pago. Entonces, esto trae una consecuencia desde el punto de vista de la transparencia y el control de la ejecución de los recursos. Porque reglas del devengo o reglas de ejecución y reasignación que permiten, por ejemplo, que exigen la autorización de DIPRES o incluso del Consejo Municipal, permite que haya un mayor control. O la misma aplicación del clasificador presupuestario permiten que haya un mayor control respecto de los recursos presupuestarios y no así respecto de los recursos extrapresupuestarios. Esa es la realidad. Y como les digo, como señalaba, hay recursos hoy día extrapresupuestarios que están autorizados por la propia ley de presupuestos, como voy a dar un ejemplo más adelante. Ahora, que no se aplique el principio de devengo, y por lo tanto que no exista un control contable específico, trae, como el del clasificador presupuestario, trae algunas consecuencias que uno podría visualizar inmediatamente. Por ejemplo, al no existir una cuenta independiente, una cuenta corriente independiente, esos recursos extrapresupuestarios van a llegar y se van a incorporar en la cuenta que tenga el servicio o la municipalidad, y por lo tanto esos recursos se mezclan, por así decirlo, con los recursos presupuestarios que tiene ese servicio o esa municipalidad. Y por lo tanto, como el dinero es fungible, la plata es fungible, no va a ser posible diferenciar
a qué recursos corresponde ese movimiento. Las cuentas, por muy pobre que sea el servicio público, siempre tienen un saldo. Por lo tanto, si hay recursos extrapresupuestarios, uno podría ver o utilizar esos recursos que están en ese saldo para poder cubrir un eventual déficit que pueda surgir, por ejemplo, en un determinado proyecto o en un determinado programa. ¿Esto cómo se podría solucionar? Por ejemplo, con una cuenta corriente independiente. Si hubiera una cuenta corriente independiente, eso podría verificar cuáles son los movimientos que tienen esos recursos y obviamente ver si se aplicaron a la finalidad que tienen estos recursos, que son los que están señalados en el objetivo del proyecto de ley. Además, el saldo de la cuenta corriente permitiría que este, por así decirlo, quede calzado con los fondos que se supone que están disponibles y también ver cuáles fueron utilizados con fines del proyecto de ley o en fines distintos. Bien, ¿cómo está hoy día la operatoria del fondo? En realidad, después del primer trámite constitucional, el fondo queda un poco más sencillo o más claro desde el punto de vista de su operatoria, porque todos los recursos, así como están hoy día, son de carácter presupuestario. Por lo tanto, cuando se rescatan los activos y pasan al Tesoro Público, y luego del Tesoro Público pasan al fondo y después del fondo a la institución, todo eso tiene un tratamiento presupuestario. Y del punto de vista del control o de la intervención que tiene la Contraloría, también eso fue modificado en el primer trámite y los decretos de modificación presupuestaria, así como los decretos de transferencia de recursos, están sometidos a control previo de toma de razón con una limitación de 7 días para la tramitación, que es el plazo promedio que hoy día está tomándose la Contraloría para poder realizar esta revisión. Ahora bien, yo quisiera aquí destacar, eso sí, que en realidad, así como está el proyecto, desde el punto de vista de el rescate de los activos, de la modificación presupuestaria, de la administración del fondo, hasta la asignación a la institución pública ejecutora, nosotros no vemos que haya mayor problema. El problema sí lo tenemos cuando se trata de la ejecución misma de los recursos. Porque si los recursos se confunden con los recursos del servicio, allí es posible que no pueda quedar claramente o pesquisable que esos recursos han sido utilizados en la finalidad que tiene el fondo. En el primer trámite nosotros planteamos 4 órdenes de observaciones, que son los que aparecen allí, desde el punto de vista de la operatoria, de la trazabilidad de los recursos, del control, lo mencionado a través del trámite de toma de razón, y del acceso a la información por parte de los servicios públicos que ejecutan estos recursos. Las 3 primeras se referían a la toma de razón, al control previo, y la 4ª se refería al control a posteriori por la vía de la fiscalización. Y como decía antes, esto se cambió, los recursos, las modificaciones presupuestarias y la ejecución de estos recursos están sometidos al trámite de toma de razón. Y también se eliminaron las restricciones del punto de vista del acceso a la información por parte de la Contraloría. Eso en términos generales desde el punto de vista del proyecto a cómo está hoy. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué era importante para nosotros que esto quedara sometido al trámite de toma de razón? Porque para nosotros, por lo menos como Contraloría, que este año tuvimos que hacer una modificación de todo nuestro plan de fiscalización. O sea, nosotros cuando hicimos el plan de auditoría para este año, nos situamos en noviembre, fines de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, visualizábamos lo que venía para el año 2020 y básicamente era un plan de auditoría que estaba centrado u orientado hacia el ámbito municipal, porque era importante tener información respecto de, sobre todo, el déficit municipal, si es que iba a haber elecciones municipales, y por lo tanto tener durante el primer cuatrimestre esa información con auditorías que se estaban programando. Todo eso lo tuvimos que rehacer, tuvimos que replanificar, y la planificación de los recursos está sobre todo en infraestructura, en pago de beneficios, en compra de cajas de alimentos u otros útiles de protección personal, y también, sobre todo, en adquisiciones en general. Entonces, todo eso, esos 3 grandes ámbitos, beneficios, adquisiciones, infraestructura, son los que nosotros logramos y estamos fiscalizando hoy día, y para eso ha sido clave la toma de razón. O sea, el control previo nos ha permitido, por ejemplo, en varios casos, poder hacer un control oportuno del punto de vista de cómo se están invirtiendo los recursos, por ejemplo, en el caso de las cajas de alimentos.
para nosotros como fiscalización, como Contraloría, es imposible fiscalizar que cada caja de alimentos se entregue correctamente, porque son miles. Pero sí era posible fiscalizar, por ejemplo, que no hubiera conflicto de intereses en el caso de la asignación por trato directo de esos contratos para ese programa de alimentos para Chile. Y así sucesivamente, lo mismo en el caso de contratación de infraestructura u otras adquisiciones. Entonces, por eso era relevante, y esta lámina quiere graficar eso, porque es importante la toma de razón en estas materias, porque entrega un insumo, no solo verifica la legalidad formal, sino que entrega un insumo para la fiscalización y prevenir, por lo menos en todo lo que se pueda, los conflictos de intereses y eventuales irregularidades. ¿En qué se podría avanzar todavía? Y nosotros lo planteamos acá en el tono más constructivo posible. Aquí hay que tener en cuenta que, como les decía, el fondo básicamente lo que va a hacer transferirle estos recursos a un organismo público que lo va a poder ejecutar él mismo, o le va a transferir a su vez a otro organismo público. Por ejemplo, la Subdere le va a transferir a una municipalidad, o le va a transferir a un organismo privado. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Si es al mundo municipal, por ejemplo, esas transferencias no tienen control previo. Por lo tanto, la municipalidad, la transferencia sí tiene control previo, pero lo que haga la municipalidad, la resolución de ejecución de los recursos, está exento del trámite de toma de razón. Entonces, ¿nosotros qué decimos en ese caso? Bueno, tal vez en ese caso sería relevante que esos recursos se llevaran, por ejemplo, con un registro contable separado, o eventualmente que tuvieran una cuenta corriente separada para poder fiscalizar que efectivamente esos recursos sean gastados en el objetivo que tiene el Fondo COVID. Porque si, hoy día no es el caso, pero si fuera el caso en que estos recursos, en definitiva, sean aprobados como un recurso extra presupuestario, por ejemplo, se hace la transferencia al alcalde, esos recursos van a quedar prácticamente como fondos propísimos del alcalde, porque ni siquiera van a tener que pasar por el control del consejo, y además sería muy fácil de confundirse, porque son fungibles los recursos, con recursos que son presupuestarios. Eso facilitaría mucho la trazabilidad y el control en la ejecución de estos recursos. La apertura de una cuenta corriente efectivamente es un trámite que habría que hacer, pero es un trámite que, por lo menos de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos, se demoraría 3 días. Por lo tanto, en el proceso de solicitar los recursos y de toma de razón, ya esa cuenta debería estar autorizada y debería estar operativa como para poder recibir los recursos en esa cuenta especial. Finalmente quisiera poner este ejemplo. Esta es la ley de presupuesto de este año, es la glosa número 12 de la partida que corresponde al Ministerio de Economía. Es simplemente un ejemplo, ¿ya? Entonces, acá se refiere a la contratación de personas, y aquí es común encontrar esta frase que dice, montos que no ingresarán al presupuesto de la entidad receptora. Esto se hace así precisamente para no ver aumentado el presupuesto de esa entidad receptora. En el ejemplo, el Ministerio de Economía. Es decir, no se puede considerar como que haya un aumento presupuestario permanente para ese ministerio, ni mucho menos de dotación. El problema que esto trae es que en la práctica, cuando son muchos recursos, tiene todas esas implicancias desde el punto de vista del control, de la aplicación del clasificador presupuestario, de las autorizaciones para las modificaciones de la ejecución, del punto de vista del registro contable, que hace muy difícil después la fiscalización. Eso es lo que tenía preparado, presidente, por su intermedio. Y bueno, quedo disponible a las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes. Por la presentación. Ya nos hicieron llegar la copia de nuestros correos. Vamos a dejar entonces a la señora Lisette Enrique y después hacemos la ronda de la consulta. Sí, puedo compartir pantalla, a ver. Share screen. Sí. Acá está. Ya. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Digamos, muchas gracias por invitarme. Hace un mes atrás me tocó exponer en la Cámara de Diputados, y yo creo que el proyecto de ley ha ganado bastante desde ese momento hasta ahora. Creo que ha sido muy útil la exposición del
del Contralor, porque justamente yo creo que remarca los temas que eran de preocupación en esos momentos. Digamos, aquí estas son las características principales del proyecto, y en rojo están las cosas que cambiaron fundamentalmente en el trámite. Bueno, primero el fondo de 12.000 millones y con el endeudamiento hasta 8.000, la duración del fondo. El objeto y uso del fondo se precisó, digamos, de acuerdo al marco de entendimiento, era mucho más general, y se establecen algunas restricciones para las empresas beneficiadas y los cargos a financiar. La operación del fondo, si bien, digamos, todavía se insiste en una parte un poco híbrida, digamos, de que los aportes y giros del fondo se contabilizan fuera de la ley de presupuesto, los gastos sí ya están mucho más, digamos, está todo metido dentro del presupuesto. Los programas a financiar pasan por aprobación previa del Congreso, es decir, ya sea por las leyes de presupuesto del año o por leyes específicas, es decir, hay conocimiento ex ante. Los decretos y resoluciones para las acciones financiadas por el fondo están sujetas a toma de razón por la Contraloría y se concordó en 7 días esto como máximo. Esto digamos, fue un cambio muy sustantivo. Se mantiene el plan de acción, digamos, instruido por el presidente de la República, pero se señala que debe ser aprobado por ley, que es el que determina los gastos que se podrán financiar. Y se señala que es administrado por el ministro de Hacienda mediante reglamento elaborado por el ministerio. Algunas reflexiones previas, digamos. Yo diría una alta valoración de 4 cambios efectuados en la tramitación en la Cámara. El primero es que decretos y resoluciones son con toma de razón y que hay control de legalidad de la Contraloría. Yo creo que eso le da una trazabilidad de los ingresos y los gastos, y hay bastantes operaciones con terceros, fundamentalmente con privados, y creo que este es un tema súper relevante. Además, creo que un gran avance esto de los 7 días. Pienso que muchas de las cosas que se habla de la oportunidad y de las urgencias y todo eso quedan bastante superadas con ese tema. Esto yo lo encuentro muy, muy valioso, un avance muy grande. Ahora, el tema que señala justamente el señor Bermúdez, me parece, respecto a las municipalidades, me parece un tema importante también a tener presente. El asunto del conocimiento ex ante del Congreso, es decir, la incorporación de los programas en las leyes de presupuesto del año o en leyes específicas, también creo que es un gran avance, ya que ahí había un tema de desbalance de poderes. Yo creo que no era suficiente un control ex post. Aquí hay objetivos y prioridades que es distinto que operatividad, y sobre eso había que concordar. Y para eso me parece que es sumamente relevante el conocimiento ex ante del Congreso. Otro punto que me pareció muy importante es el que incorporaron en el artículo 8 de la restricción a empresas con filiales o sedes en paraísos fiscales. No solo porque es una señal importante, sino que particularmente en el caso de la amortización instantánea de intangibles, creo que juega un rol bastante relevante. Y también la precisión del uso del destino del fondo, que va en el artículo 1, que es mucho más, digamos, que se refiere específicamente al marco de entendimiento. Creo que un avance, aunque ahí hay algunas palabras que yo creo que debiera de mejorarse después en la discusión en particular.
El gobierno insiste en el fondo extra presupuestario para el tema especialmente de los aportes y giros al fondo. En el sector público chileno, la única experiencia de fondo extra presupuestario es el de las Fuerzas Armadas, que se ha caracterizado por una rendición ex post, por los consolidados, con bastante opacidad, bastante discrecionalidad. Todo el resto de los fondos son intrapresupuestarios. Las razones de flexibilidad y transitoriedad no justifican esa característica en el caso chileno. Emergencia y urgencia son distintas. La primera tiene elementos previsibles, caso de inversiones y de los programas, por ejemplo. En último caso, se puede establecer cómo tratar las urgencias, pero esto no justifica, digamos, que el fondo COVID sea extra presupuestario. Por otro lado, la normativa, digamos, de la Ley de Administración Financiera del Estado y la de presupuesto antiguo. Los problemas de responder a la emergencia con oportunidad han tenido que ver en general con diseño, implementación y gestión de los programas no adecuados, no por restricciones de gestión presupuestaria. Yo solo les pongo aquí un ejemplo, digamos, de que salió hace unos días. DIPRES reasigna 54.000 millones de presupuesto de 9 regiones y se enciende debate en Core. Es decir, puede reasignar, cambiar, etcétera, y no preguntar solo con decreto, digamos, y toma de razón. ¿Ya? El tema de la transitoriedad o temporalidad de los programas no justifica la existencia de gestión extrapresupuestaria. Están los fondos para catástrofes, el 2% constitucional. Se puede perfectamente explicitar la fecha de término de los programas y naturalmente la del fondo. Es un asunto que está totalmente en manos del Ejecutivo. Otro tema para reflexión, que yo creo que es muy importante en este caso por el volumen de los recursos, y porque siempre importante, es la transparencia en las cuentas. Primero, una línea de base clara, desde dónde se está partiendo. Yo creo que eso, en este caso, no está claro. Y me parece que es fundamental que esto tenga un informe financiero, ¿ya? Y a lo menos, digamos, un cuadro de fuente y uso de fondos de estos 17.000 millones del plan de emergencia y un cuadro de fuente y uso de fondos del fondo COVID, digamos, su situación al 30 de agosto, tanto en recursos asignados como en recursos ejecutados. Tanto en lo que se respecta en los usos, aumento de gastos, como a reducción de los ingresos. En ambos casos. Creo que, digamos, el seguir el trámite del proyecto sin tener esa información sobre la mesa y saber de qué estamos discutiendo, cuánto de eso está usado, cuánto está ya comprometido, cuánto digamos, y que no hayan dobles cuentas, etcétera, creo que es fundamental, digamos, para esta discusión. También en proceso, creo que en la información que hay que agregar, que es necesario, digamos, entregar todos los meses, es dónde estamos. Es decir, los saldos y los compromisos. La interacción con el presupuesto regular, porque en el fondo aquí se está operando otro presupuesto en paralelo y hay interacción, especialmente en los temas de inversiones, de eso vamos a hablar más rato, de inversión pública.
Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que agregar en el artículo 4, especialmente que la información a entregar todos los meses tiene que traer los saldos del fondo y los compromisos, ¿ya? Eh, el tema de indicadores de resultados y de procesos previamente acordados. ¿Ya? Creo que cada vez que se aprueba un programa, debieran de establecerse cuáles son los indicadores de resultados y de procesos, de tal modo de hacer seguimiento a eso y no solo hacer evaluaciones al final, sino que arreglar en el camino, y eso también facilita el trabajo de la Contraloría. En general, digamos, ¿cuáles serían los comentarios y observaciones al fondo, digamos, al fondo y al proyecto de ley, como está hasta la fecha? Como les digo, valorando mucho esos 4 puntos que se avanzaron en la Cámara. Primero, el tema de la transparencia, que ya me referí extensamente a eso, digamos, en informes mensuales, incluir siempre el saldo del fondo y los compromisos, y el tema de hacer un informe financiero donde esté la línea de base o de dónde se parte, ¿ah? Y que esté clara la contabilidad de la inversión. En el tema de aclarar este tema del fondo extra presupuestario, que no se ve necesaria, que complejiza, qué tipo de flexibilidad se requiere que no la proporcione la actual normativa. Porque aquí lo que plantearon, digamos, cuando el ministro hizo la presentación, Matías Acevedo, fue este fondo, digamos, que funcionaba como, digamos, alimentando al presupuesto regular, etcétera, y como aparte del Tesoro Público. La alternativa, que es como funcionan los otros fondos, es que son como un programa más. Son aquí, digamos, están la partida del Tesoro Público, es parte de la ley de presupuesto, naturalmente, y están todos los 6 o 8 fondos que hay, están, digamos, dentro del presupuesto. Y esto alimenta los distintos programas. Y esto es bastante más simple, ya que lo otro requeriría de una gobernanza especial, de una contabilidad especial, etc. Entonces, creo que eso hay que definirlo de una vez por todas. El otro tema que me preocupa mucho es el tratamiento de los temas tributarios en el fondo y sus efectos más allá del actual gobierno y de la duración del fondo. Especialmente un par de cosas que se aprobaron, digamos que es la depreciación de intangibles y la depreciación instantánea, perdón, y la amortización de intangibles. Esto es fuerte, digamos, y es fuerte en años que son más allá de este gobierno. Estamos hablando en 2023 un efecto de 3.100 millones de dólares. Y acá no está la amortización de intangibles instantánea, porque no tenía informe financiero. No se sabe a cuánto esto puede ascender, todos estos 3 años que impacta, solo por dar un orden de magnitud. Perdón, aquí. Estas son las empresas que cotizan en la bolsa, que son como 200 300 empresas. Estas tienen un activo intangible a diciembre del 2019, 17.000 millones de dólares. Estas son 300 de las 14.000 empresas grandes. No sabemos a cuánto puede llegar a ser ese tema de la amortización instantánea de intangibles. Es cierto que es cierta naturaleza de intangible, pero no se les puso límite, no se les puso nada. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que aclarar, digamos, cómo se va a tratar. Otro tema que también
me preocupa es el tratamiento de la inversión. El tema de obras públicas. Hay que sincerar los criterios para imputar al fondo o al presupuesto corriente del organismo sectorial. Se hablan de 4.500 millones. Esto tiene también un fuerte efecto al próximo gobierno. Los proyectos ya adjudicados, comprometidos en ejecución, con presupuestos aprobados, pero atrasados de años anteriores, ¿lo van a cargar al fondo COVID? Es decir, esos temas yo creo que tienen que quedar perfectamente claros. Escuchaba la otra vez los 2.544 proyectos. Hay una serie de esos proyectos, solo ahí doy 5 o 6 ejemplos, que vienen de hace tiempo. Reposición Ruta Chillán-Yungay, Ruta Corral Valdivia, tal. La licitación fue declarada desierta en 2019. La ruta Porvenir Manantiales está en ejecución. La ruta Arica-Tambo Quemado ya se inició. Estas obras, digamos, en Iquique Alto Hospicio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos temas, digamos, tienen que sincerarse. ¿Cómo se van a tratar? Otro tema es el análisis de consistencia entre el artículo 1 y el artículo 3. En el artículo 1 se señala que el destino será lo que se refiere el marco de entendimiento. Desafortunadamente dice podrán destinarse. Yo creo que debiera decir se destinarán, ¿ya? Y en el artículo 3 dice que solo se podrá financiar lo que plantea el plan de acción del presidente. Creo que esto hay que hacer un análisis de consistencia. Probablemente el marco de entendimiento pudiera pasar a ser parte de, o puede ser un informe junto al presupuesto o alguna cosa, pero a lo mejor no se necesita el plan de acción del presidente, no sé, es un tema que creo que tienen que resolver. Hay otro tema que me preocupa, que son los convenios con personas naturales, que están en el artículo 3, y las medidas administrativas, que están en el artículo 5. Yo creo que ahí hay una puerta para honorarios y cargos de gastos administrativos rutinarios del aparato del Estado que es necesario mirar y acotar. Esto puede ser un portillo para ese tipo de cosas. También, digamos, en las fuentes del fondo se especifica que el límite del endeudamiento es 8.000 millones. Bueno, uno pudiera preguntarse por qué no 12.000 y de acuerdo al contexto se resuelve cuánto se ocupa realmente. Porque realmente no, salvo que ya se hayan gastado, digamos, 4.000 ya se hayan adjudicado a los fondos soberanos. Pero el tema ahí es por qué no dejar la opción hasta los 12.000 millones de endeudamiento. Otro tema respecto a eso mismo, los intereses del fondo debieran de señalarse su destino, digamos, en alguna parte, es decir, a dónde van. Otro punto que creo que es un proyecto de ley, el señalar un equivalente en dólares no me parece. Yo creo que todo el proyecto de ley debe ir en UF. Hay muchos problemas con el tema de tasa de cambio, etcétera. Creo que todo el proyecto, cuando hace referencia a alguna moneda, debiera ser en UF. Un último tema es que me parece súper relevante el tema de una explicitación del aspecto de indicadores de proceso y resultados cada vez que se aprueba un programa. Es importante el tema de arreglos, complementaciones y discontinuaciones, inclusive oportunas, no solo evaluaciones finales.
pienso que a todos nos interesa que estos programas resulten, por la relevancia que tienen. Por lo tanto, si hay cosas que arreglar, si hay cosas que no caminan, etcétera, y hacerlo a tiempo. Tenemos justamente la experiencia FOGAPE, que pudiéramos ya haberle incorporado una serie de modificaciones que se evalúan, pero no se toman las decisiones derivadas de eso. Entonces, pienso que este es un tema muy necesario de incorporar activamente. Bueno, eso es lo que pudiera agregar y gracias. Estoy a su disposición para cualquier consulta al respecto. Muchas gracias, señora Lisset. Bien, bueno, hemos escuchado las intervenciones del señor Contralor y de la señora Lisset Enrique. Voy a ofrecer la palabra para alguna consulta o comentario que alguien quiera hacer. No los alcanzo a ver, muchachos. Aquí estoy, ya. Ofrezco la palabra, senador Monte. Bienvenido, ministro. Espero que le haya ido bien en sus negociaciones con la CUT. Bienvenido, Hola. senador García, lo estamos echando de menos. No, a mí me parece muy bien las dos intervenciones, muy sólidas, muy contundentes y muy buenas para ordenarse, muy ordenadoras. Yo quiero hacer un comentario que no tiene exactamente que ver con esto, pero lo mencionó el Contralor. El tema de lo extra presupuestario y lo municipal. Porque curiosamente ahora ya se le hicieron asignaciones grandes, extra presupuestarias, y quedaron sin control alguno, ni siquiera fueron tratados por los consejos municipales, ni siquiera los consejos municipales van a recibir las cuentas. Entonces me gustaría saber por qué ocurrió eso, quién no cumplió la ley o se saltó ciertas decisiones, porque entiendo que se usó el fondo de emergencia. Yo entiendo la primera vez quizás, la primera cuota, pero a la segunda, fondo de emergencia de la Subsecretaría del Interior. Pero yo creo que eso va a generar problemas serios. Están dedicados buena parte de estos fondos a una campaña para el futuro y no necesariamente los objetivos planteados. Bueno, quería aprovechar de preguntarle eso, señor Contralor, porque esto está generando ruido por todos lados, con todo tipo de alcalde, todo tipo de signos, no es un problema de un signo u otro. Y ya que usted habló de los fondos extra presupuestarios a nivel municipal, yo quería solicitar esa aclaración. Bien, ¿algún colega quiere hacer alguna otra consulta o comentario? Antes de ofrecer la palabra al señor Contralor, senador Lago. Bueno, quiero agradecer a tanto a Lisset como al señor Contralor la presentación. Nosotros para ser bien, creo que nosotros la sesión anterior, algo de estos temas los fuimos anticipando con dudas, digamos, etcétera. Aquí lo que viene muy sistematizada, ¿ya? Y parte de esas preocupaciones, lo advierto al tiro, que están en indicaciones que vamos a presentar, o ya fueron presentadas, entiendo, por lo menos informalmente, para que las conociéramos, respecto a cuáles son las ventajas de hablar de algo extra presupuestario. Yo quiero reiterar lo que señalé la semana pasada. Nuestro objetivo cuando hablamos de esto en el acuerdo de junio era poder identificar bien los recursos que se van a destinar a la emergencia y a la reactivación y tratar de darle el mejor marco de punto de vista de identificarlos, de darle trazabilidad, ver que se gasten lo que hay que gastar, de que no suplanten también lo que ha ocurrido en otras oportunidades, el presupuesto regular de los servicios o ministerios respectivos, y la discusión sobre el carácter netamente jurídico al respecto al mismo, yo diría que era bien secundaria. Eso era lo que más nos preocupaba a nosotros, y fue la razón por la cual hablamos de eso, y por esa razón comunicacionalmente así lo señalamos, de que había un fondo de 12.000 millones de dólares que iba a permitir abocarse a los temas específicos que se identificaron en el acuerdo. Entonces, yo creo que parte de no sé si la preocupaciones se puede decir, pero de la forma más tranquila posible que tenemos algunos, creo que están bien cubiertas por las presentaciones que hizo el señor Contralor y Lisset, y que refleja en parte, como lo vamos a ver más adelante, de nuestras proposiciones a la comisión para mejorar el proyecto de ley en ese sentido. Y cuando digo mejorar, literalmente mejorar, no es cambiarle sentido ni nada por el estilo. Gracias. Gracias, senador Lago. Yo, Contralor, quisiera pedirle una aclaración nomás en la parte de su intervención. No me quedó claro el concepto de cuando usted hace la diferencia
de que si es un fondo extra presupuestario, tiene claramente que existir una cuenta especial o una cuenta corriente completamente distinta y aparte que permita tener la trazabilidad, ¿no es cierto?, de los ingresos, los egresos, los gastos, en qué, cómo, sabe cuándo ingresan, cuándo salen. Eso se refería solamente a un tema contable o, por lo que le quise entender, la, la mejor manera de controlar un fondo extra presupuestario es teniendo, por supuesto, una cuenta especial que pueda garantizarle la trazabilidad del uso de los recursos. Pero lo que no logré entender, en definitiva, si usted, desde el punto de vista de la Contraloría, prefería que el fondo formara parte, no, de un fondo, no fuera manejado extrapresupuestariamente, sino en los presupuestos normales. Existe el fondo, pero que se utilice o se gaste a través de los ministerios que correspondan o las instituciones que correspondan. No sé si me expliqué, fue medio enredado, pero... Bien, don Jorge, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias por las preguntas. Voy a ir en el mismo orden, si le parece, presidente. Sí. Respecto de lo que planteaba el senador Montes por su intermedio, presidente, bueno, efectivamente, aquí tenemos un problema, no lo quiero adjetivar, ni tampoco ponerme dramático, pero la verdad que con ocasión de la pandemia y los recursos que se han transferido desde interior, subvera interior hacia los municipios, al dársele este carácter de recursos extrapresupuestarios, al tratarse de recursos extrapresupuestarios, por lo tanto, no pasa esta modificación, no es modificación presupuestaria, por lo tanto, no requiere de la autorización del Consejo, en primer lugar. Y básicamente lo que hemos visto nosotros en la práctica es que esto se ha transformado, y por eso lo dije con una cierta ironía, le puse a estos recursos con recursos propísimos del alcalde, porque en realidad el alcalde casi los puede gastar en lo que quiera, relacionado de alguna manera con la pandemia y con muy pocas limitaciones. En la segunda resolución de transferencia a los municipios, y si me permite, presidente, voy a compartir brevemente la pantalla, se agrega una pequeña modificación que de alguna manera a nosotros nos podría permitir hacer algún control, ¿ya? Pero en realidad hay que ver cómo opera esto en la práctica, porque dice, lo destacado es lo que se agregó, dice, el registro contable de los ingresos y gastos se deberá realizar con la siguiente desagregación. Ingresos, se deberá crear una cuenta exclusiva a nivel desagregado sobre cuenta contable 21405 con la denominación aporte extraordinario interior resolución 242. Y luego gastos, se deberá crear una cuenta exclusiva a nivel desagregado sobre cuenta contable 11405 de denominación aporte extraordinario interior. O sea, hay un registro contable que permitiría hacer una cierta trazabilidad de estos recursos para saber en qué se ha gastado. Pero el problema que esto tiene es que son tan amplios los objetivos en esta materia, porque en realidad prácticamente desde la compra de implementos médicos hasta la contratación de personal podría estar de alguna manera relacionado con la pandemia, que hace muy difícil el control. Y aquí básicamente lo que tenemos, presidente, por su intermedio, es una ausencia de regulación. O sea, aquí no es que se haya faltado a la ley o que haya habido una mala utilización de la regulación. Lo que tenemos es una carencia de regulación en materia de transferencias del Estado. Ese es el problema que hay. Y esto a mí me preocupa mucho, y también, y sobre la misma pregunta del senador Montes, quiero plantear otro problema. Esto mismo se va a replicar ahora por 16, cuando existan los gobiernos regionales y tengamos gobiernos regionales que van a tener un gobernador electo, en que básicamente ellos van a operar como órganos que hacen transferencias de recursos. Muchos de ellos van a ser extrapresupuestarios también. Entonces, aquí hace falta un poco más de regulación, una normativa que no solo quede en la ley de presupuestos, sino que una regulación de las transferencias que hace el Estado en general. Entonces, ese es el problema que tenemos. La regulación en materia de emergencia es anticuada y la regulación en materia de transferencias es prácticamente inexistente. Y ese es el gran problema al que nos hemos enfrentado aquí. Y creo que la manifestación principal está en el caso de los municipios. Fíjese, presidente, por su intermedio, que nosotros hemos detectado algunos municipios
en que uno casi podría decir que no saben qué hacer con la plata. Porque ya a su presupuesto, municipios que tienen un poco más de presupuesto, a su presupuesto, producto de que tienen algunas patentes especiales, por ejemplo, o que tienen casino, a su presupuesto han tenido por sobre él estas asignaciones que vienen por la vía de los recursos de emergencia que vienen de Subdere. Por lo tanto, es muy difícil allí decir si fue eficiente o no el gasto y si se está cumpliendo o no el objetivo de paliar los efectos de la pandemia. Del punto de vista de la pregunta que hacía el senador Lagos Weber, básicamente, ¿cómo se puede identificar los recursos y darle una cierta trazabilidad? Bueno, para nosotros como Contraloría lo ideal sería que esto quedara en una cuenta corriente específica. Eso sería lo más sencillo para poder efectivamente saber si son los recursos del fondo COVID los que se están aplicando y además para saber si se están aplicando bien y poder hacer ese control, que es un control básicamente a posteriori. Si no, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que los recursos se van a confundir. Y por lo tanto, y como decía Liseta Enríquez, va a ser muy difícil saber si esto corresponde a un proyecto o un programa que ya estaba financiado o realmente es algo que se está financiando exclusivamente con recursos COVID. En la historia reciente nosotros tenemos algunos ejemplos. O sea, el caso del fondo que se generó, los recursos que se acumularon para la reconstrucción de la región de Atacama, a propósito de Chañaral y de los aluviones que se produjeron, para nosotros fue, y yo fui al Congreso a dar cuenta de esto, fue prácticamente imposible poder decir si eran recursos efectivamente del fondo de $500 millones o eran en realidad recursos presupuestarios ordinarios, porque estaba todo confundido. Entonces, si se quiere hacer un poco mejor esto, tal vez sería deseable que esto se manejase en cuentas aparte, de manera de poder efectivamente saber qué fue lo que se gastó en paliar los efectos de la pandemia. Y con eso, presidente, también creo que estoy acercándome a la pregunta que usted me hacía. O sea, para nosotros, como Contraloría, el mundo ideal sería registro contable aparte y además una cuenta corriente específica para estos recursos. Eso hoy día efectivamente no está en el proyecto de ley. Entonces, sería deseable que esos dos requerimientos, esas dos características del fondo existiesen. Si no, efectivamente va a ser un poco más difícil poder realizar el control. Eso es lo que puedo decir por ahora, presidente. Muchas gracias, don Jorge. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más o hacer uso de la palabra. Senador Coloma. Sí, presidente. Bueno, junto con saludarlo a todos, la verdad es que me integré un poco más tarde porque estaba con otro tema, pero alcancé a oír lo medular de lo que ustedes plantean, digamos. O sea, yo quiero hacer esas preguntas como genéricas que no son tan fáciles de responder, digamos, porque he oído y el Contralor lo planteó con su qué, digamos, y planteó textualmente que es lo que sería ideal para la Contraloría. Pero lo que pasa es que aquí lo que tenemos que tratar de buscar, yo entiendo, y probablemente lo ideal para el gobierno es ser una cosa un poquito diferente, y la idea es cómo podemos generar, ya que estamos en una pandemia, estamos en una situación completamente excepcional, esto es como 5 terremotos en uno, además un terremoto que se sigue desarrollando. Si alguien pudiera saber cuándo termina, sería distinto de saber que esto es una noticia en desarrollo permanente. Por lo mismo, por ejemplo, fondos que hoy día podrían estar pensados en un presupuesto normal para una inversión, un gasto A, después va a tener que transformarse en uno Z porque las cosas cambiaron y porque el tema va a poder seguir siendo transferencia directa y no reactivación, o al revés, o hay que activar antes el empleo porque los problemas hemos visto se transforman en bastante imposibles de llevar. Entonces, lo que tengo claro es que esto no puede tratarse como si fuera un presupuesto normal, y esto tiene que ver no solamente con un tema de contabilización, sino que también de una forma de facilitación, porque aquí y ahí podemos discutir porque yo creo que en general hay una demora muchas veces por razones naturales, y no voy a ponerme a discutir eso, digamos, respecto a poder ejecutar a veces algunos gastos, porque nuestro país tiene normas, hay legalidad, y creo que eso está bien.
Pero ¿cómo podemos enfrentar esto en términos de emergencia, en términos que el país lo necesita? Obviamente con los cuidados, y creo que en eso el gobierno ha planteado la búsqueda de todas las lógicas de transparencia que son vitales en estos escenarios, pero no tener que darle casi un tratamiento normal a este tipo de elementos, porque creo que por ahí se nos puede enredar, digamos, ¿no? Y otra cosa que me quedó dando vuelta, una cosa que dijo, me parece, Lisette, digamos, yo entiendo que la amortización de intangibles está fuera del fondo COVID-19, no sé por qué de repente como que se involucra, digamos, respecto de estos temas y a veces no altera la discusión. Pero el tema de fondo que quiero plantear es, estoy viendo además algunas de las modificaciones de la Cámara, claro, si que al final esto no tiene que ver con un tema ideológico, tiene que ver con un tema de cómo ante esta emergencia le damos una velocidad de la decisión en circunstancias completamente distintas y no replicamos modelos que son buenos para tiempos de normalidad. A mí me queda en lo personal, no lo hago con el ministro, puede que el ministro piense completamente distinto a mí, me interpreto yo nomás, no, porque la vida tiene que interpretarse uno nomás, ¿no? Y creo que a veces tiendo a ver, digamos, que volvemos a una lógica en donde en esto que sean dos presupuestos ya casi cada vez va a ser menos importante. Para mí es muy importante. Y eso es lo que quería plantear como inquietud más general al Contralor particularmente. Gracias, senador Coloma. Senador Monte. No, es que yo quiero decir que lo de los intangibles es una preocupación más general, pero creo que independiente esté fuera del fondo COVID. Pero yo quiero referirme a otra cosa. Está fuera, ¿cierto? Lisette planteó el tema de un presupuesto con una línea base de este fondo, ¿ah? Y con desagregación de ingresos y desagregación de gastos, y por cierto con las flexibilidades propias del trabajo presupuestario, de la asignación. A mí tuve que hablar estos días en un grupo sobre el tema del presupuesto. ¿Cómo va a entrar esto desde el comienzo? Porque una cosa del año 2020, donde ya tenemos una línea base de hecho, ¿eh? En ingresos por la ley y en gastos ya más o menos asignados. Esto como presupuesto para el 2020 se van a sumar los dos, porque son parte, si lo mira uno desde el punto de vista del impulso fiscal, es una suma de ambos. Si lo mira desde el punto de vista del 2021 también, si son dos presupuestos, tienen que ser sumados y descompuestos en algún grado. ¿Cómo ve, Lisette, esa forma de macroeconómica de verlo, de analizarlo y ver su impacto y su significación? Me gustaría que se agregara más esta idea de la línea base que nosotros hemos planteado que es clave para legislar sobre esto, o sea, saber de qué estamos hablando, ¿eh? Pero me gustaría que lo desarrollara más. Gracias, senador. Bien, don Jorge y señora Lisette, si tienen algún comentario. ¿Yo o la señora Lisette? ¿Quién primero, presidente? Los había puesto en el orden que les preguntaron. Ya. Entonces voy yo primero, brevemente, sí, presidente. Disculpa, Lisette. Sí, adelante. No, presidente, yo, por su intermedio, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que señala el senador Coloma. Sí, en el fondo el proyecto ganó mucho en la Cámara de Diputados en el sentido de permitir este control previo y acotado, obviamente, en el tiempo. A nosotros nos da herramientas este control previo cuando tenemos y sabemos qué tipo de transferencias se están haciendo, cuáles son las modificaciones presupuestarias. Eso a nosotros nos ayuda. Lo que pasa es que la dificultad la vamos a tener después en la ejecución, porque una vez que se ejecute, poder trazar los recursos cuando no están, por así decirlo, bien designados o bien marcados, por ejemplo, en una cuenta distinta, o por último, con un registro contable distinto, eso va a traer dificultades para saber si efectivamente estos recursos son o presupuesto ordinario, 2020, 2021 o 2022, o van a ser fondo COVID. Esa es la dificultad. Claro, por eso decía, en una situación ideal sería mejor que estuviera en una cuenta aparte. Nosotros no vemos que sea tan burocrático hacerlo, pero efectivamente otra cosa es con guitarra quien está ahí haciendo la gestión, puede que vea dificultades en eso, pero también hay que tener en cuenta que a veces la urgencia ha hecho que el Ejecutivo o quien tiene que actuar como administración activa ha tenido que tomar decisiones con poca información, y eso ha hecho que nosotros hayamos tenido que actuar. O sea, por ejemplo,
las transferencias que se han hecho por cajas de alimentos a empresas que se constituyeron el mismo día en que se estaba haciendo la adjudicación, es una situación en que por falta de información probablemente se le adjudicó a esa empresa sin saber que en realidad era una empresa de transporte o de mecánica. Entonces, al final eso trae como consecuencia que los recursos públicos no se estén aplicando de la mejor manera. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Gracias, don Jorge. Señora Lisset. Sí, mira, primero tomar el comentario de Juan Antonio Coloma, es decir, yo no tenía claro el tema de la depreciación instantánea. Tenía entendido que digamos, amortización de intangibles. Tenía entendido que se suponía que se cargaba al fondo COVID. Por lo menos la depreciación instantánea tengo entendido que es así, ¿ah? Que va cargada al fondo COVID. La amortización de intangibles, tengo mi duda y agradezco que me lo aclaren, digamos. Si es que no está así, me alegro mucho porque realmente es un signo de interrogación y es un signo de interrogación grande. Bueno, respecto a lo otro que plantea el senador Montes, creo que el asunto de tener una línea de base clara y de qué fondo estamos hablando y si está ya utilizado en gran parte o no está utilizado es un tema realmente importantísimo. Es decir, porque en el fondo aquí están los elementos para la reactivación, ¿ah? Están los elementos para hacer frente a la crisis y para la reactivación. Y estamos partiendo con todo esto. Entonces, sería muy grave que ya estuviésemos muy avanzados en su uso, en su utilización. Por lo tanto, tenemos que tener claro estas cuentas, estos traslapes y todo eso. Yo tengo entendido que hay una subejecución presupuestaria bastante grande y eso todavía no hay una información tan clara al respecto. Por lo tanto, que se ha hecho mucho uso de reasignaciones presupuestarias. Y por otra parte, se ha hecho mucho uso digamos, también de cosas que son bajo la línea, digamos. Entonces, tengamos claro cuál es la situación real, ya que el efecto es muy distinto. La inversión pública, que es importantísima, es lenta. En general es lenta. Digamos, todos estos apoyos, estas transferencias directas, estas transferencias que inclusive todos estos préstamos que son para hacer un puente para que, digamos, después pasen a la normalidad las empresas, son realmente las que van a tirar la carreta en estos momentos. Entonces, a mí me parece que es absolutamente necesario tener un cuadro mucho más transparente de esa situación, y no la tenemos. En las inversiones no está claro cuánto viene de arrastre, cuánto es nuevo, que de eso tiene ya, digamos, todos los permisos y las cosas que tienen los estudios y que se puede echar a caminar, cuánto va por este fondo, cuánto va por el presupuesto normal y son cosas que están atrasadas, etcétera. Yo creo que es necesario, antes de seguir tramitando cualquier cosa, saber dónde estamos parados. Todo proyecto de ley tiene un informe financiero. A este proyecto de ley le hace falta ese informe financiero. Ese. Muchas gracias, señora Lisset. Señor ministro.
Usted quería también decir algo. Sí, gracias, presidente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Contralor, señora Lisset, senadores, secretaria Catalina. Tres cositas breves, presidente. Una, respecto a lo que señalaba el senador Coloma. Bueno, efectivamente, como lo acordamos en la tramitación de la ley, la amortización de intangibles quedó completamente fuera y explícita la ley en esta materia del Fondo COVID. Lo otro es que, relativo a la tabla que mostró la señora Lisset, importante recordar que esto se refiere a la amortización de un subgrupo muy acotado de activos intangibles. Porque cuando uno se queda con esa tabla, 17.000 millones de dólares parece una enormidad. Ahí están los goodwill tributarios, etcétera, goodwill y otras cosas que están fuera de la discusión. De hecho, creo que haber visto una tabla similar de un académico de la Chile, pero esa es una información equivocada respecto a lo que el proyecto de ley plantea, que es un conjunto bien específico de activos intangibles protegidos por ley. Entonces, para no quede en duda respecto a que ese monto no dice ninguna relación con la realidad del universo que se planteó. Presidente, una cosa que plantea el Contralor, que yo creo que es importante tenerlo a la vista acá, es que el Contralor planteaba, como para mejor delimitaciones, que cada cosa tuviera una cuenta separada. Y eso suena bien, pero ese es uno de los problemas estructurales que tiene el Estado. De hecho, nosotros tenemos más de 1.000 cuentas corrientes que están completamente inactivas hace 2 años, y eso genera un costo y para el Banco del Estado y para la administración de esas cuentas por parte del Estado y su contabilización, y eso es un despilfarro de recursos. De hecho, en el mundo ideal uno quisiera tener una sola cuenta, una y una sola, solo una, y no 5.000 cuentas subsidiarias, que creo que es parte del problema que tenemos. Entonces, alertar sobre ese punto. Y por último, presidente, una cuestión más de fondo. Lo hemos hablado aquí con el equipo, con la dirección de presupuesto, y si me permite le voy a dar la palabra a Matías Acevedo después. Creo que es importante tener en mente en este proyecto el espíritu original que lo animaba, que era poder tener un vehículo ágil, extraordinario, ¿no es cierto?, que permitiera marcar claramente su extinción automática, por ende su transitoriedad, pero que por sobre todas las cosas fuera ágil. Porque yo le quiero plantear que, al menos como salió el presupuesto, el proyecto de la Cámara, este escenario tiene muchas más restricciones de administración y de flexibilidad que el presupuesto normal, y eso es un contrasentido. O sea, nosotros hoy día tenemos bastante más flexibilidad para hacer cosas sin haber hecho un fondo COVID, que el fondo COVID en el tenor de lo que salió de la Cámara, y creo que eso es súper importante tenerlo a la vista en el espíritu que anima este fondo, porque al final lo que uno quería era poder tener estos recursos claramente marcados de forma tal de que correspondieran al espíritu del fondo, y ese es el objetivo último. Si uno le puede poner todas las condiciones de borde que quiera, pero cada una de esas condiciones de borde van rigidizando la gestión. La verdad es que, como está hoy día, probablemente nosotros tengamos que contratar un equipo adicional, no menor, en la dirección de presupuesto, simplemente para hacer todo el reporting con la frecuencia que se señala, dar cuenta a todas y cada una de las restricciones que aquí se plantean. Solo le señalo un ejemplo, y lo discutimos en su minuto, a propósito de los llamados paraísos tributarios. La verdad es que hoy día no existe una lista taxativa de países. Si la hubiera, sería bastante fácil. De hecho, Impuestos Internos, en alguna oportunidad, no hace mucho tiempo, se le preguntó sobre la situación de Uruguay. Y la verdad es que después de 6 meses de trabajo no pudo dar una respuesta taxativa. Entonces, nosotros aquí tendríamos prácticamente que crear una unidad para responder, y quizás con 6 meses de desfase, a cada una de estas cuestiones. Entonces, yo creo que son el tipo de cosas que hay que tener a la vista, presidente, para que este fondo no sea más rígido ni más difícil de operar de lo que es el presupuesto de la nación regular, porque si no sería una contradicción en los términos. Eso es lo que quería yo señalar. No sé, Matías, si tú quieres agregar algo. Don Matías. Gracias, presidente. No, en la misma línea que señalaba el ministro, yo le comentaba el fin de semana al ministro que
todavía yo no conocía las indicaciones, pero que me parecía que habiendo hecho un análisis bien riguroso de cómo salió el proyecto de la Cámara, hoy día la verdad que podemos llegar más rápido a la emergencia con el presupuesto regular, y eso es un dato. O sea, déjeme ponerle un par de ejemplos. Digamos, tengo que aprobar un plan del presidente por ley. Entonces, cada vez que en esta dinámica que estamos teniendo hoy día, donde lo que prima es la incertidumbre, cada vez que yo cambio al plan voy a tener que pasar por el Congreso, sin perjuicio del tiempo que me vaya a tomar aprobar el plan. Después me dice, un artículo me dice, tiene que priorizar proyectos de una determinada característica. El Contralor que está acá, cuando yo le mande el decreto, me va a decir, director, muéstreme cómo priorizó, cuál fue la metodología que hizo para priorizar estos proyectos, en el entendido que los proyectos, cuando uno pone ese tipo de aceleraciones, lo que busca es darle un énfasis, darles una mirada, digamos, pero si tengo que hacer un ejercicio de priorización, voy a tener que contratar un equipo para que haga una metodología de priorización, demostrarle al Contralor que tengo una metodología para recién poder ejecutar la cartera de inversiones que ahí se señala, digamos. Después voy a tener que crear una cuenta, a sugerencia en este caso del Contralor, una cuenta para cada transferencia que haga del fondo COVID, y eso puede ser, como ustedes pueden ver, la cantidad de proyectos que hayan, que hoy día por lo menos tenemos 2.500 proyectos más o menos en carpeta, más todas las otras transferencias que estoy haciendo en particular, versus lo que estoy haciendo hoy día, que estoy transfiriendo la cuenta a la cuenta de inversiones. Además de todo eso, bienvenido sea la transparencia, el reporte mensual a la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, del Congreso, hacerlo en forma mensual junto al presupuesto, pero además tengo que separar cada una de las asignaciones, subasignaciones y un detalle micro a nivel casi de sistema de información que, de nuevo, no sé cuánto contribuye a la oportunidad y a la oportunidad de la entrega de estos recursos. Y por otra parte, no se me dejan contabilizar ingresos en el fondo. O sea, hoy día yo en el presupuesto de la Nación hay muchos ingresos que los puedo contabilizar. Acá me ponen restricciones que no puedo contabilizar ingresos que no sean ingresos, por decirlo así, que después tengan una postergación del pago. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De medidas de reversión automática o estamos hablando de medidas tipo aceleración acelerada, o sea, depreciación instantánea? No queda claro eso, y por lo tanto lo único que cada vez que yo tenga que contabilizar o no contabilizar esto, tengo que hacer un estudio para justificar que esta medida no significa una medida de postergación, cuando todos sabemos que el espíritu de este fondo es no contabilizar las medidas de reversión automática y sí contabilizar las otras, digamos. Entonces, después se le ponen no transferir recursos a empresas que hayan tenido, o sea, no puedan repartir utilidades, tienen que bajar la dieta de su directorio en un 50%. Todo eso son medidas de control ex ante que pueden tener su lógica cuando se discuta el proyecto de ley en particular, pero del fondo mismo, o sea, creo que implica un control ex ante que lo único que hace de nuevo es rigidizar sin estar en contra lo que se está buscando, pero quizás eso se puede lograr en un proyecto de ley respectivo. Entonces, en definitiva, presidente, con toda transparencia y en buen espíritu, yo he planteado acá una serie de cosas que lo único que hacen, hoy día tengo como está el proyecto de ley, más las cosas que se han ido conversando, más las indicaciones que acabo de ver hoy día en la mañana, claramente la flexibilidad y la oportunidad, al menos en esos dos conceptos, no estoy hablando del resto, se logra de una manera más rápida a través de la ley de presupuesto. En el resto uno puede, de que sea algo transitorio, etcétera, sin duda que el fondo puede aportar. Pero en lo que es flexibilidad y oportunidad,
la ley de presupuesto hoy día es bastante más flexible que tal como está este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Matías. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si le parece, Contralor y Lisset, los dejamos en libertad de, libertad de acción. Muchas gracias, presidente. Agradecemos mucho las intervenciones, los aportes, que sin duda van a enriquecer el debate. Nosotros tenemos que seguir con ver cómo vamos a ir trabajando el proyecto. Así que le agradecemos mucho la presentación, y si hay cualquier antecedente que nos quieran hacer llegar o consultas posteriores, también los colegas se las pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, ministro. Chao. Carlos. Hasta luego. Senador Montes, te estaba pidiendo la palabra. El micrófono. Un poco en la línea, pero ya se fue el Contralor. No, pero en la línea de lo que estaba diciendo el director de presupuesto y la sesión que tuvimos hoy día en la mañana sobre Subdere y la inversión y los obstáculos a la inversión y todo lo demás, sería interesante, además de todo esto, hacer un listado de aquellas cosas que nos están bloqueando la acción pública a corto plazo, porque aquí estamos hablando del 2020 y 2021, y ojalá el 2022, pero necesitamos sobre todo el impulso inicial. Y uno va registrando problemas, por ejemplo, las empresas que quiebran, que son una buena cantidad, que quiebran en medio del proceso de ejecución de una obra pública. Y no tenemos apoyo a esas empresas. Obviamente han quebrado muchas porque 4 meses no tuvieron actividad y tuvieron que pagar imposiciones y otras cosas, o no sé qué. También tenemos el problema de la gran dificultad de ministerios como Vivienda para las limitadas capacidades ejecutivas. Y yo podría repetir un listado de cosas que surgieron de la lentitud para la inversión, que sería bueno tenerlas presentes, porque la ley pro inversión no fue muy dinámica en eso, y para hacer las cosas más rápido y bien, creo que hay que mirar las cosas por otros lados también. Eso es lo que quería aprovechar de que estaba el Contralor, porque en las quiebras, tú estuviste en la mañana, Jorge, en las quiebras, es un problema las quiebras. ¿Qué se puede hacer para que las quiebras no se demoren 1 año y medio en poder volver a licitar el proyecto? Eso es lo que hoy día demora, desde que quiebra una empresa que tenía adjudicado algo, a volver a tomar en marcha 1 año y medio por lo menos, si no 2. Ese tipo de problemas. Bien, bueno, colegas, lo que corresponde entonces es que nosotros nos pongamos de acuerdo cómo vamos a seguir tratando el proyecto. Está con discusión inmediata, lo tenemos que discutir en general y particular. Se presentaron indicaciones por parte de algunos colegas, entre los cuales me cuento, y también por parte del Ejecutivo. Ustedes tienen ahí un comparado que nos mandó Soledad antes de la sesión de la comisión. Si quieren, lo que podemos hacer es conocer las indicaciones, que se expliciten al menos en lo que queda de sesión, y seguir mañana en la sesión normal, en la sesión ordinaria que tenemos todos los martes, tipo, no sé, ya hay que irla acomodando. 10:30 será a 12:30. Presidente, pero esa sesión ya fue convocada con otra tabla. Está el nombramiento de la CMF y la cuenta del FOGAPE. Tiene razón, que son las dos cosas. El miércoles. Tendremos que ver cómo nos acomodamos, porque estamos con sala, con subcomisiones de presupuesto, y vamos a tener que seguir el miércoles alguna hora temprano. Pero partamos por lo menos, Soledad, hacer una relación de las indicaciones. Presidente, se presentaron 18 indicaciones entre las indicaciones parlamentarias y las indicaciones del Ejecutivo. Al artículo 1 se presentaron 2 indicaciones. Una al inciso 1, que es de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que sustituye la frase «los recursos del fondo podrán destinarse a financiar de manera exclusiva los objetivos explícitos sintetizados en el documento», etc., por otra frase que dice «los recursos del fondo se destinarán única y exclusivamente a financiar los objetivos explícitos sintetizados en el marco de entendimiento». Luego, al inciso 4 de este artículo 1, se presentó una indicación
por el Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. La ejecución de los recursos del fondo en relación al plan de inversión pública, vivienda, infraestructura, transporte y obras públicas en general, tendrá especial preocupación por incorporar iniciativas que tengan relación con la mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Ya? Luego se presentaron indicaciones al artículo 2, inciso 1, que es una indicación de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que agrega una oración final a ese inciso, que señala que también formará parte del fondo la rentabilidad que genere la inversión de los recursos que lo integran. Al artículo 3 se presentaron 4 indicaciones. Al inciso 2 de ese artículo, que señala los recursos del fondo solo podrán financiar gastos que hubieran sido incluidos en un plan de acción instruido por el presidente de la República, el que deberá ser aprobado por ley, se presentaron indicaciones de los senadores Lagos, Montes y Pizarro para eliminarlo, y del presidente de la República para reemplazarlo por otro que señala que los recursos del fondo solo podrán financiar gastos que hubieran sido incluidos en el plan señalado en el artículo 1, en lo referente al marco de entendimiento para un plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo. Al inciso 4 de ese artículo se presentó también una indicación de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que elimina una frase. La frase que elimina es incluyendo convenios con personas naturales. O sea, quedaría, por lo tanto, los decretos que contengan las modificaciones presupuestarias para la aplicación de los recursos, conforme lo dispuesto en el inciso anterior, podrán contener la regulación específica que pudiera requerir la implementación de las respectivas acciones e iniciativas. Al inciso 5 de este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo para reemplazar la frase se tomarán razón en el plazo de 7 días hábiles contado desde la fecha de su recepción por la siguiente: contarán con un plazo máximo de 7 días hábiles para el trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República desde la fecha de su recepción. Al artículo 4 se presentaron 3 indicaciones. 2 indicaciones al inciso 1. La primera del presidente de la República, que incorpora entre la palabra ejecución y la frase del fondo la oración del presupuesto regular. O sea, quedará respecto del avance en la ejecución del fondo del presupuesto regular y señalando expresamente el monto asignado. Y luego una indicación de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que agrega al final del inciso 1, después de la palabra respectivo, la frase así como de aquellos que identifiquen las iniciativas de inversión que se financiarán con cargo al fondo. Luego, al inciso 2 del artículo 4, se presentó una indicación por los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que suprime la oración final, la oración que señala la omisión de la publicación en la forma señalada o la falta de actualización podrán reclamarse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1 de la Ley número 20.285. Esa frase se suprime. Luego se presentó, respecto de este mismo artículo, otra indicación de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, que le agrega los siguientes incisos 6 a 13 nuevos. La información que proporcione tanto el Ministerio de Hacienda como los restantes ministerios, de conformidad a los incisos 1 y 2 del presente artículo, no solo deberá hacer referencia al monto de ejecución del fondo y las transferencias efectuadas o recepcionadas, según sea el caso con cargo a él, con un nivel de desagregación que llegue hasta las subasignaciones, sino que deberá indicar también el detalle del ingreso por intereses y cuál es su saldo efectivo. Igualmente debe identificar, de acuerdo con la acción iniciativa que se trate, los beneficiarios, metodología de elección de estos, montos individualmente asignados, características de las empresas o personas beneficiarias. En lo que respecta al financiamiento en materia de salud,
se deberá informar asociado a cada partida, capítulo y programa, servicio de salud, un nivel jerárquico adicional que incluya el detalle de la ejecución presupuestaria desagregada por hospitales o centros de atención primaria administrados por los servicios de salud. Tratándose de gastos asociados a inversión pública, incluidas las concesiones, se deberán informar los valores adjudicados, plazos de ejecución y todas las modificaciones que experimenten cualquiera de dichas variables, así como los objetivos perseguidos con la obra de que se trate, asociándolos a los resultados esperados en cada territorio. Igualmente deberán aportarse datos relativos a la rendición de cuentas de las distintas medidas financiadas con cargo al fondo, identificando sus objetivos, metas e indicadores de cumplimiento de los resultados alcanzados. Toda la información requerida de acuerdo con los incisos anteriores deberá proporcionarse en formato digital y procesable por software de análisis de datos en formato XS, de texto u otro procesable por algún paquete estadístico reconocido, debiendo en cada caso estar debidamente consolidada e integrada en un mismo archivo. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de información contenidos en los incisos anteriores dará lugar al procedimiento y las sanciones que establece el artículo 10 de la Ley nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Para dicho efecto y a solicitud de cualquier diputado o senador, el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República. De dicha acción deberá darse cuenta en la respectiva sesión. La información a que se refiere este artículo, independiente de la publicación que efectúe cada institución en su web institucional, deberá además ser publicada en el banner con que cuenta el Ministerio de Hacienda para registrar el reporte del cumplimiento de las medidas del Plan Económico de Emergencia. Los requisitos y condiciones adicionales, así como los demás aspectos necesarios para cumplir adecuadamente con las obligaciones de información a que se refiere este artículo, en especial en lo relativo a obras públicas e información hospitalaria, se regulará en el reglamento a que se refiere el inciso primero del artículo 3 de la presente ley. Luego se presentaron indicaciones al artículo 5. Respecto del inciso primero, los senadores Lagos, Montes y Pizarro formularon indicación para suprimirlo. Respecto del inciso segundo, el presidente de la República presentó una indicación para reemplazarlo por el siguiente: con todo, no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática. A este mismo inciso, los senadores Lagos, Montes y Pizarro formularon indicación para eliminar la expresión inicial con todo. Los artículos 6 y 7 no tienen indicaciones. Y al artículo 8 se presentó indicación por el presidente de la República para suprimirlo. Del mismo modo, el Ejecutivo formuló indicación para suprimir el artículo 9 y el artículo 10. Finalmente, los senadores Lagos, Montes y Pizarro presentaron una indicación para agregar los siguientes artículos 2, 3 y 4 transitorios nuevos. Artículo 2 transitorio: sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la presente ley, el Ministerio de Hacienda deberá remitir mensualmente y en el mismo formato a que alude la precitada norma a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado un informe agregado respecto de la totalidad de medidas destinadas al apoyo sanitario y socioeconómico de la emergencia, identificando la totalidad de recursos utilizados en cada una de ellas, desagregados entre aquellos que corresponden a recursos contemplados en la ley de presupuestos vigente, precisando el presupuesto inicial y sus variaciones producto de reasignaciones y aquellos que se efectúan con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio a que se refiere esta ley. El informe deberá ser publicado en la web del Ministerio de Hacienda en el banner Reporte del cumplimiento de las medidas del Plan Económico de Emergencia. Artículo 3 transitorio: las obligaciones de información establecidas en los incisos 7 y 8 del artículo 4 de la presente ley, con las especificaciones que establezca la respectiva norma reglamentaria, se aplicarán de manera general a todos los gastos asociados a salud e inversión pública, incluidas concesiones, aunque no tengan su origen en el fondo a que se refiere la presente ley. Artículo 4 transitorio: el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Parlamento y representantes de la sociedad civil, constituirán, a más tardar en el último trimestre del presente año, una mesa de trabajo con el objeto de consensuar los principios y objetivos que debieran inspirar la reforma del sistema presupuestario, proponiendo los cambios necesarios para mejorar el control del gasto, aumentar su impacto, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, con especial foco en las necesidades ciudadanas.
La mesa, para el cumplimiento de su objetivo, deberá formular propuestas concretas, identificando su carácter legal o administrativo, así como la calendarización para su implementación. La integración, duración, forma y quórum de funcionamiento, medidas de publicidad y rendición de cuentas de su cometido, serán regulados mediante decreto dictado por el Ministerio de Hacienda bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. Esas son las indicaciones, presidente. Muchas gracias, señora Soledad. Una consulta que lo hacemos siempre nomás. En su opinión, después, ¿alguna de las indicaciones tienen algún nivel de inadmisibilidad? El artículo 4 transitorio es inadmisible por funciones públicas, y yo diría que hay un par de otras indicaciones dudosas respecto de si es administración financiera. Tan dudosas que yo creo que lo tiene que resolver la comisión. Muy bien. Muchas gracias, Soledad. Senador Colombo, después el ministro de Hacienda. No, a mí me gustaría, no lo han mandado todavía, ¿cierto? Sí, lo tiene en su WhatsApp, senador. Que no lo puedo buscar, por eso lo intenté, lo estaba buscando. Se lo mando de nuevo, porque a lo mejor quedó muy atrasado ya. Porque, claro, es que mandó uno, pero que son más las exposiciones. Más... No, es que está ante senador. Busque en Comisión de Hacienda. Es que hay uno que la cuarta, ese que pide información, porque hasta algo dijo, lo leí la indicación. Esa es la que, porque son información personal de las personas, no sé si los gobiernos tienen acceso a esa, no sé si esa es la que está inadmisible en teoría por lo menos. No, el cuarto transitorio, el que obliga a constituir la mesa. Ah, ya. La otra tiene duda y dice que la comisión decide. Presidente, antes de que hable el ministro, una cosita para que la tome. Sí, yo creo que es bien importante. Creo que es bien importante para tratar las indicaciones tener lo que se ha llamado ahora línea base, o sea, cuántos son los recursos ya gastados, los comprometidos, los anunciados, a juicio, tanto como gasto como menores ingresos. Creo que es bueno tener formalmente un informe al respecto, porque hay distintos tipos de presentaciones. Nosotros hemos elaborado una y, bueno, hay que ver otra. El Consejo Fiscal Autónomo hizo otra. Sería bueno tenerlo antes de empezar a tratarlo. Ok. Señor ministro. Vamos. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera retomar algo que mencioné delante, que es el espíritu de este fondo cuya marca principal es la agilidad. Porque quiero ser súper honesto y directo respecto a la última discusión, la número 11. Yo creo que este presidente es un buen ejemplo del problema que yo subrayo, porque lo que está escrito acá, ¿qué podría oponerse a que nuestro Estado avanzara en esa dirección? Pero lo que está escrito acá probablemente sea la realidad del Estado de Alemania, de Dinamarca. Nosotros no podemos cumplir con la lista de cosas que aquí se ponen. Esa es una reforma del Estado deseable, pero compleja y a largo plazo. Entonces, me parece a mí que no tiene sentido alguno ponerla en un fondo de emergencia. Yo concuerdo con los objetivos, con los lineamientos, pero esto es materialmente imposible. De hecho, presidente, me atrevería a pensar, en línea con lo que decía la secretaria, que esta indicación es inadmisible porque de facto implica concederle una serie de funciones a la dirección de presupuesto que hoy día no tiene. Más aún, implicaría probablemente contratar equipos no pequeños, especializados para recién darle forma a esto. Entonces, creo que esto es una agenda a largo plazo, que es deseable, que hay que moverse hacia allá, pero que malamente puede estar en la indicación de un fondo de emergencia extraordinario. Ese es mi punto, y le doy solo un ejemplo. Cuando yo veo, por ejemplo, el primer párrafo, donde dice que deberá identificar, de acuerdo con la acción o iniciativa que se trate, los beneficiarios, metodología de elección de esto, montos individualmente asignados, características de las empresas o personas beneficiarias. Yo quiero ser súper sincero, senadores, eso hoy día no se puede hacer, y a ustedes les consta, porque parte de los problemas que hemos tenido como Estado, y es una de las cuestiones que esta crisis desnuda, es que tenemos una carencia de datos sobre la cual es innegable que hay que avanzar. Esa es una de las reformas principales del Estado. Pero hoy día no tenemos los medios para hacer ese nivel de detalle en las identificaciones que se piden. Y aunque los tuviéramos, presidente,
imagínese usted lo que es identificar las personas beneficiarias. Yo creo que ahí estamos de lleno entrando en contradicción o chocando eventualmente con la protección de los datos personales. Entonces, creo que todo esto que se pone acá está bien direccionado, está bien orientado, pero es materialmente imposible de hacer en el corto plazo y, a mi juicio, a nuestro juicio, no tiene mucho asidero en un fondo de emergencia que tiene un plazo definido, que es transitorio y que quiere ser ágil. Le doy otro ejemplo. Cuando dice respecto al financiamiento en materia de salud, informar asociado a cada partida, capítulo y programa, un nivel jerárquico adicional que incluya el detalle de la ejecución presupuestaria desagregada por hospitales o centros de atención primaria administrados por los servicios de salud. Yo los invito a que le pregunten al ministro de Salud si eso es materialmente posible. No es posible. Hoy día, me encantaría que fuera posible. Y ustedes bien saben los problemas que tiene la gestión presupuestaria de salud de larga data, es un pendiente. Pero con todo respeto, senadores, creo que esto que está acá está súper bien, yo lo suscribo como horizonte, pero me parece que tiene poco sentido en este fondo de emergencia extraordinario que busca girar. Esto es una reforma del Estado que podría demorar varios años si es que además tuviéramos el concurso y el acuerdo político para impulsarlo, algo que yo sin duda adhiero y empujo, pero que honestamente no es posible de ser abordado en este fondo ni tiene mucho sentido que así sea. Muchas gracias, señor ministro. Bien, si le parece, colega, porque ya estamos en la hora, pongámonos de acuerdo cómo seguimos el día miércoles, por los horarios de cada cual. Mañana ya tenemos comprometido el tema y yo por lo menos tengo varias reuniones. El presidente de la Comisión 4 también nos citó para mañana, ya no tengo claro el horario, pero también estamos entre medio de las comisiones y la sala. Tendríamos que seguir el miércoles tipo 10 de la mañana, tendría que ser. Presidente, una cosa breve, que es lo que decía el senador Montes respecto a los gastos ya involucrados en el fondo COVID. Se hizo llegar un oficio, no sé si la secretaria le habrá llegado ya, pero... Hoy día no ha llegado nada. Lo único que tenemos es lo que se envió la semana pasada sobre gastos ejecutados. No, se envió cuando partió la reunión de hoy día. Por parte de IPRES, por oficina de parte de IPRES. Sí, el 2076. El 2076, oficio ordinario 2076. Lo van a chequear ahora porque todavía no lo... Ahí viene la información. Sí, el ordinario 2076. Ya. Ok. Perdón, Ricardo. Sí. No, Lago. Primero, bueno, quiero agradecer al ministro sus expresiones. Yo sé que vamos a hablar cómo seguimos, pero quería agradecer sus expresiones y decirle que vamos a tener que hacer un esfuerzo para ver cómo nos encontramos en esta materia, entendiendo que hay cosas que tal vez puedan ser de muy largo aliento, que pueden demorar varios años, como dijo él, lo cual es bien deprimente, por otra parte, pero yo no le voy a pedir que se pueda hacer más que lo que buenamente puede hacer el Estado de Chile. ¿Ya? No se trata de poner un proyecto de ley porque sea imposible. Pero yo creo que hay cosas que sí se pueden mejorar de las que estamos haciendo hoy día. Y efectivamente, en estas indicaciones, y me adelanto inmediatamente, en particular en algunas transitorias que refuerzan lo que usted mencionó, tal vez apuntan a mediano plazo, yo puedo discutir eso si quiere. Pero me parece también que tiene que haber una ecuación, un equilibrio, ¿ah? Por precario que sea, entre flexibilidad y se haga lo que se quiera y que uno quede con la tranquilidad también de que se están haciendo las cosas como tiene que hacerse. Porque si vamos a hablar de presupuesto, entonces tal vez si tuviéramos un sistema mejor no pasaría lo que ocurre en Valparaíso, que no solamente por la pandemia, sino que el año pasado se subejecuta el presupuesto, le quitan recursos, está ocurriendo en todas las regiones de Chile. Este año tal vez por la pandemia y es entendible, tal vez, pero entonces me explico, o sea, tenemos un problema mayor. Y cuando veo que el Consejo Fiscal Autónomo tiene alguna forma de mirar esto. Cuando veo que, ¿cómo se llama? La Oficina Asesora de Gasto Público, que se fue constituida recientemente, también tiene preocupación sobre esta materia. Entonces, quiere decir que no es que uno esté exagerando tal vez la nota o generando una dificultad. ¿Ah? No está en mi estilo generar dificultades en general. ¿Ah? Ahora, cuando uno se prodiga para generar dificultades, créame que las puede generar de verdad. Pero no es el caso. Entonces yo creo que ojalá encontremos un punto de entendimiento en esto. Y presidente, sobre cómo seguimos, yo no sé si usted recibió, pero yo recibí de parte de mi jefe de comité
que la exposición del Banco Central, que estaba prevista para el día, para ese jueves, se va a hacer finalmente el día miércoles 2 de septiembre, de 12 a 14 horas. Entonces, A las 12, sí. a las 12, el ¿La miércoles. cambiaron? Sí, la cambiaron porque ocurre que ellos no sabían, los que fijaron esto a nivel de la mesa, no estaba enterado, no se les advirtió de que nosotros ya teníamos acordada con el Banco Central las fechas con mucha antelación. Entonces ellos al notificársele que iba a ser el día jueves, parece que iba a ser esto, ellos no podían porque ya tienen comprometidos otros compromisos respecto de ese informe. Entonces ahora se tomó la decisión de hacer una sesión especial el día martes de 12 a 14 horas, para este solo efecto. Miércoles. Perdón, miércoles. Eso. Ya. O sea, nosotros tendríamos que juntarnos de día a 12. Sí. Y si Puedo no, vamos a pedirle, ir en la tarde. yo tengo, presidente, puede ser 10:30 a 12. Yo creo que el senador Lagos tenemos los dos De veras. Sin un- actividad. un- Sí. sí. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene toda la Bueno. razón. De 10:30 a 12 sería. Muy bien. Sí. Bueno, y con el senador Montes tenemos educación. ¿A qué hora? Según yo, lo reviso inmediatamente. Nos acaban de informar. No, o sea, hace una hora atrás. Yo sé que parto mañana tempranito con transporte. Miércoles 2 de 10 a 11:30 para ver el proyecto de evaluación docente. Pero podemos hacer las dos cosas, Pepe, nos pareamos. Prosépanlo ustedes. Evaluación docente, el que discutimos en general en la sala. Sí, pero estamos todos de acuerdo, o sea, bueno, yo creo que nos podemos parear nosotros dos. Está bien, no hay problema. Ya, ok. Oye, ministro, te sugiero que ponga a alguna gente a estudiar qué está frenando los proyectos de inversión. Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse hoy día, porque no es clara la respuesta. O sea, no es solo el proceso de la dirección del presupuesto. Ya. ¿Ya? Quedamos en eso ¿Mañana entonces. a qué hora? ¿10:30 o 10? Mañana de 10:30 a 12:30 y el miércoles de 10 a 12 entonces. A 12 mañana. El miércoles, está bien. Ya, y mañana es FOGAPE y CMF, ¿correcto? Así es. Ya, Sí. ok. Vale. Listo. Ok. Ya. Se nos da Vamos las ganando. gracias, muy Vamos gentiles a ganando. todos. Tengo un suelo.